Ahora sí, y vamos a empezar con este curso de Pirkei Avot. Eh, Pirkei Avot es ética de nuestros sabios. Es parte de la Mishnah, parte del Talmud, pero es el único texto de la Mishnah que no es alajá, que no es ley, sino que es una compilación de, eh, de dichos de los sabios que tiene más que ver con lo ético, con consejos, ¿sí? Que nos dejan los sabios sobre distintas cosas de la vida. Y arranca con la primera Mishnah. Lo pueden encontrar en el Sidur, porque esto es algo que se estudia. ¿Por qué elegí este tipo de texto? Porque esto es algo que se estudia justamente en esta época del año, que es el periodo que va entre Pesach y Rosh Hashanah. Algunos estudian solamente hasta Shavuot, pero muchos tenemos la costumbre de estudiar hasta Rosh Hashanah. La página aproximadamente 220 creo que es la primera Mishnah, que los vamos a estudiar hoy. 220, no, 220 no, 211. ¿Sí? Eh, yo me preparé varios comentarios y varios libros de comentarios sobre esto, que tienen distintas características, pero vamos a empezar con la primera Mishnah. Bueno, dice así: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah en el Sinai. Umsará le Yoshua y se la transmitió a Yoshua, a su alumno predilecto, Yoshua. Yoshua era el alumno cercano a Moshe, que es el alumno que iba eh, a después ser el sucesor de Moshe. Yoshua, el sucesor de Moshe. Eh, y de Yoshua Lizkenim, y Yoshua se la transmitió a los Zkenim, a los ancianos. Uzkenim le Neviim, y los ancianos se la transmitieron a los profetas. ¿Sí? Estamos viendo la línea de sucesión de la transmisión de la Torá. Entonces, primero te dice, ¿dónde recibió la Torá Moshe? En el Sinai. ¿Sí? De ahí se la transmitió a Yoshua, Yoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas. Uneviim masrua leanshe knesset agdola. Y los profetas se la entregaron a los hombres de la magna asamblea. Los hombres de la magna asamblea. Hasta acá la introducción a la primera Mishnah del Pirkei Avot, que nos hace el ciclo de transmisión que va desde la entrega de la Torá hasta los hombres de la magna asamblea. ¿Qué periodo es los hombres de la magna asamblea? La un poco después de la construcción del segundo Beit HaMikdash, ¿sí? O sea que más o menos desde Moshe hasta el 400 antes de la era común, ¿sí? Nos hace toda esta parábola, todo este periodo, 600 desde, años, ¿eh? 600 años, ¿600 años de qué? desde que fue entregada la Torá hasta la destrucción del segundo templo. No, mucho más, mucho más. Claro, arriba de 1000 años, ¿sí? Más de 1500 años por lo menos. Desde dijiste 400 antes de la era común. Y la era común hace 2400 años. O sea, el primer templo duró. ¿Cuántos años antes de la era común salió el pueblo, recibió Nosotros la Torá? tuvimos dos templos. El De primer Egipto templo, el hasta... primer templo y segundo templo. Entre la destrucción del primer templo y el segundo templo hubo un exilio babilónico. El pueblo judío fue a Babilonia. ¿Sí? En ese periodo de la destrucción de entre el primero y el segundo templo, surge este grupo que es llamado los sabios de la Magna Asamblea, Anshei Knesset Agdolá, que son 120 sabios. Dentro de ellos se encuentran eh, Mordejai, varios profetas, Daniel, muchos profetas que están en el Tanaj todavía,
y algunos que serían los primeros compositores de la Mishnah y del Talmud. Entonces, este, Nietzsche, ¿eh? Nietzsche, ¿El qué? Nietzsche. Ah, no, es un periodo también. El grupo, este grupo de la Magna Asamblea son sabios, pero también ocupan una época y son centrales en la historia judía. ¿Sí? Entonces, acá lo que hace la Mishnah es, te hace un ciclo de Moshe, Un recorrido. hace un recorrido y menciona cinco elementos. Cinco elementos. Moshe, Yoshua, los ancianos, eh, los profetas y los hombres de la Magna Asamblea. Ellos dijeron tres cosas, tres enseñanzas, ¿sí? Emam Brush lo Shadbarim, ellos dijeron tres enseñanzas. Hebu Metunim Badim, sean Metunim, sean calmados, pacientes en el juicio. Acá la Mishnah le está hablando a líderes, le está hablando a jueces, le está hablando a personas que van a liderar, dice, van a juzgar, tener paciencia en el juicio. Algunos comentarios dicen, ¿qué quiere decir tener paciencia? No digas, por cuanto que yo ya vi esta situación un montón de veces, yo ya sé cómo es. No, cada juicio es especial, cada persona es distinta. Tené paciencia en el juicio. De Emidu Talmidim Arbe, tengan muchos alumnos. Segundo mensaje que transmite esta magna asamblea, Beazú Seyag la Torah, y generen una valla protectora para la Torah. ¿Qué quiere decir una valla protectora? Leyes, decretos que protejan a la persona y a la gente y a ellos mismos a cometer transgresiones. ¿Sí? La Torá tiene reglas, pero a veces anticipate a esas reglas. Si vos ves que hay cosas que la gente va a terminar yéndose por un camino, entonces que impongan reglas para evitar caer en transgresiones de la Torá. Básicamente así arranca. Pero sobre esto tenemos, esta es la Mishnah. Este es El corazón. lo que nos cuenta el Pirkei Avot, con que arranca este tratado talmúdico que estudiamos, como dije, en este periodo de tiempo de Pesaj hasta después. Justamente alguna pregunta es, ¿por qué estudiamos esto en el verano israelí? ¿Sí? A pesar de que esto se estudia en todos lados, en la época cuando arranca el verano, arrancamos con estas lecciones morales, ¿sí? Con estas lecciones del Pirkei Avot. Justamente porque en el verano es donde la tentación está más presente, donde la posibilidad de pecar está más en el aire. Entonces te dice, empecé a estudiar el Pirkei Avot, es como una forma, pensemos que el Pirkei Avot es muy previo al Musar o al Hasidut o a cualquier otro tipo de texto. Era lo primero que había del Talmud, es lo primero que hay a nivel ético y moral, de lecciones de ética y moral. Este tratado no tiene prácticamente alajá, no es un tratado de alajá, es el único tratado de todo el Talmud que no tiene ley, que no te dice, bueno, esta mitzvot se cumple así. Claro, es un tratado de consejos de los rabinos, de los rabinos de la época de la Mishnah, que tiene que ver con la parte ética y moral. Entonces, la primera pregunta es, eh, acá justamente la comenta también, pero yo la estaba viendo en otro libro, es por qué nos hace toda esta introducción, esta primera línea en la que nos dice de dónde viene la Torá, en este tratado, que es un tratado talmúdico posterior, ¿sí? Tendría que decir, cuando empieza el Talmud, en Berajot, tendría que decirte, ¿sabés de dónde viene la Torá? Porque acá que nos está hablando, nos está hablando también de la tradición oral. El Talmud es parte de la tradición oral, que fue recibiéndose de generación en generación. Entonces, el Talmud está contando acá, bueno, esto que llegó hasta nosotros
te hace un proceso de 1500 años en 5 periodos. Llegó así, primero recibió a Moshe, que eso lo tenemos en la Torá, sabemos de dónde vino, después recibieron ellos así. Pero ¿por qué no te cuenta esto en el principio del Talmud? Y te lo cuenta en el Pirkei Avot recién. Entonces, una explicación es justamente porque el Pirkei Avot es lecciones éticas y de moral, y no lecciones alágicas, ¿sí? Uno podría pensar, ok, cuando la Torá me habla de ley, ¿cómo cumplir Shabbat? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer Kasher? ¿Cómo hacer aquello? Ok, eso fue entregado en Moshe. Pero cuando yo te doy un consejo moral de comportamiento, eso se te ocurrió a vos, no tiene origen divino. Ya no viene de Moshe. Es como una convención. No, es un consejo que te da el Rab que le surge a él. Te dice, no, justamente porque el Pirkei Avot y te habla de leyes que tienen que ver con lo que trasciende la ley, con lo que tiene que ver con lo humano, con lo que tiene que ver con lo cotidiano de la persona, con cosas que van más allá. Te dice, justamente por eso te cuenta acá y te dice acá, esto tiene el origen en el Sinai. No te creas que esto es una sugerencia o una ocurrencia de los sabios. Así como las mitzvot, vos las aceptás con su origen divino en el Sinai, también estas cosas que tienen que ver con lo ético, con lo moral, con el comportamiento, también viene del Sinai. ¿Sí? Bueno, otro análisis interesante es, ¿por qué dice del Sinai y no dice Moshe Kibel Torah mi Hashem? ¿Cómo tendría que haber dicho el texto? ¿De quién recibió la Torah Moshe? De Dios, no del Sinai. El Sinai es una montaña. El Sinai no le dio nada a Moshe, simplemente la recibió en el Sinai. Acá dice mi Sinai, la recibió del Sinai. Da la impresión que recibió la Torah de la montaña. Te dice, en realidad, eh, tendría que haber dicho de Hashem en el Sinai. ¿Sí? Correcto. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Por qué dice en el Sinai? Como que el Sinai es. Dice, acá te va a enseñar algo. Dice, para recibir la Torah, el mismo monte Sinai entregó 2 lecciones. Dio 2 lecciones. Hay 2 lecciones que aprendemos de la montaña en sí misma. El Midrash nos dice así, que cuando Dios elige dónde entregar la Torá, elige específicamente el monte Sinai. ¿Sí? ¿Por qué? Habían otras opciones, en el Hermón podía haber sido, en Ararat o en cualquier otra montaña que estaba ahí, dice, eligió justamente el monte Sinai. ¿Qué tenía la característica del monte Sinai? Que era una montaña baja. A diferencia de las demás montañas, era baja. ¿Y qué representa que sea una montaña baja? Fácil para el hombre llegar. Pero también representa la humildad. Representa que no había soberbia, no había engreimiento, no había un enfoque de sino la Torah, ¿cómo se recibe la Torah? Con humildad. El primer ingrediente para aceptar la Torah es la humildad. Entonces, por eso el monte Sinai es justamente una montaña baja. Entonces uno puede decir, pará. Si vos querés dar un significado de humildad, si querés dar una lección de humildad, ¿dónde tendrías que haber entregado la Torah? ¿En una montaña o en un valle? ¿O en un llano? En un valle. Porque si querés representar algo de humildad, algo más llano, algo bajo, dala en la tierra chata. ¿Sí? Es más humildad aún. Te dice no. Hay un componente del hecho de que sea una montaña que combina esta idea de que uno también tiene que tener cierto orgullo, el orgullo de ser judío, el orgullo de tener un alma y enfrentarse a las cosas con esa sensación de que, ok, no tengo humildad frente a Hashem, tengo la aceptación frente a Hashem, y al mismo tiempo
tengo el orgullo y saber como el orgullo de haber recibido la Torah. Entonces, lo que te pide acá es una combinación de los dos elementos. Por un lado, Elevación moral, la humildad frente a aceptar la Torah. Y por otro lado, el orgullo de saber dónde yo estoy parado. Entonces, es una montaña baja. Hay algo de lo que vos dijiste también que está dicho, que justamente el hecho de que sea una montaña, porque habla de la combinación que Dios bajó y el hombre subió. ¿Sí? Hay la necesidad de que los dos componentes, Dios bajan en tuvo el que, mismo lugar. si fuese en un valle, es como que Dios hizo todo el esfuerzo de bajar, y no es eso la Torah. La Torah requiere que, por un lado, Dios baje a entregártela, y por otro lado, que el hombre haga el esfuerzo de salir a buscarla, de subir a la montaña para recibirla. Eh, bien, entonces por eso dice la Mishnah, Moshe recibió la Torah del Sinai. ¿Sí? Ahora vamos a analizar estos 5 eslabones que nos trae la Mishnah, y no trae otros eslabones. Cada uno de estos eslabones nos enseña algo también. ¿Sí? El primer eslabón, que vos la semana pasada me lo habías mencionado, que era Moshe, dice, ¿por qué la Torah, dice, no es un tema de estudio más, es la sabiduría santa de Hashem? Y cuando la estudiamos podemos conectarnos con él y saber cómo conducir nuestras vidas. Las 5 etapas que recorre la Torah en esta Mishnah aluden a 5 pasos importantes en su estudio. ¿Sí? Entonces, no es que te tira al azar 5 periodos históricos, sino que en cada uno de estos periodos hay una lección en cómo recibieron y cómo se enfocaron en esa recepción de la Torah. El primero de todos fue Moshe. ¿Qué dice la Torah sobre Moshe? Que era un hombre humilde. La característica principal de Moshe fue no su fuerza, no su sabiduría, a pesar de que tuvo un montón de estas características, sino la misma Torah dice que fue su humildad. Moshe fue la persona más humilde de la historia. Aprendemos de él que para ser exitoso en el estudio de la Torah debemos ser humildes. El primer condimento, el primer ingrediente en el estudio de Torah es humildad, aceptación. Aceptar. ¿Qué quiere decir humildad? ¿Qué quiere decir la humildad de Moshe? Creo que la semana pasada un poco habíamos hablado de eso. No es que Moshe no reconocía que tenía características personales, ¿sí? Él reconocía que tenía características personales. No podía aceptar. Como era líder, pero era un liderazgo desde la humildad. Desde que él reconocía de que su ego no era lo central acá era el objetivo, la misión en la que él estaba. Y Moshe decía, yo soy quien soy y hago lo que hago y estoy donde estoy solamente porque Hashem me eligió. Si Hashem le hubiese dado este rol a otra persona, hubiese hecho quizás las cosas aún mejor. Entonces, Moshe hizo lo que hizo y logró lo que logró, siempre por su lugar de humildad. Entonces, esa es la primera condición para tener el mérito de recibir la Torah. Vemos ya en el monte Sinai la característica de la humildad, y vemos en Moshe, que fue el receptor de la Torah, la característica condicionante de la humildad. ¿Sí? Hashem no le hubiese dado nunca la Torah a alguien engreído o que diga, yo soy. No, justamente porque Moshe tenía esa característica. Segunda persona, segundo eslabón, Yoshua, Josué. Josué fue Discípulo. el discípulo de Moshe. ¿Cuál es la característica central de Moshe? De Yoshua, era la devoción absoluta por Moshe, la devoción por su maestro, la entrega a él. Siempre estaba ahí siguiéndolo, viendo qué hacía, o sea, parecido al concepto de la humildad, pero acá es cuando Yoshua estuvo esperando que Moshe baje de la montaña. Moshe subió a recibir la Torá y él estuvo esperando abajo de la montaña los 40 días que Moshe subió, él estuvo esperándolo. Entrega total a. Entonces dice, otra segunda condición, ¿vos querés aprender Torah? Entrega absoluta, devoción. Aprendemos de Yoshua que para tener éxito en el estudio de Torah debemos demostrar una devoción absoluta a ella. Después vienen los ancianos, Zaken. ¿Qué es un Zaken, un anciano? No es un viejo, no es una persona
de edad, sino es una persona con sabiduría. Una persona que trabajó y ganó sabiduría, que tiene intelecto. Recién en el tercer paso, o en la tercera condición, la Torá nos dice intelecto, sabiduría. ¿Sí? Eh, Involucrar tu intelecto en el estudio de Torah. Podríamos haber pensado, ok, como ya tengo las dos primeras, que es humildad y devoción, no requiero un trabajo intelectual. La Torah no me exige que yo involucre mi intelecto. ¿Sí? Simplemente aceptación, subyugación y sin desarrollar mi característica intelectual, mi sabiduría. Dice, no, la persona necesita también meter su intelecto, desafiar. Primero necesitas con humildad y con devoción, pero también involucrarte, ¿sí? Involucrarte, pensar, analizar, entender, tratar de profundizar lo que uno está leyendo, lo que uno está entendiendo, lo que uno está estudiando. Cuarto eslabón, profecía, los profetas, ¿sí? ¿Qué tienen de característico los profetas? Que reciben la ayuda de Hashem, que reciben la palabra de Dios, ¿sí? Los profetas nos enseñan que por más inteligentes que seamos, necesitamos la ayuda de Hashem para entender adecuadamente la Torah. Tal como el profeta recibe su visión de Hashem, es solo con la ayuda de él que podemos tener éxito en nuestra comprensión de la Torah y entenderla aplicadamente, apropiadamente. Y por último, los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea, que son en realidad en esta Mishnah, son los personajes centrales, ¿sí? Porque son quienes dan el puntapié de este tratado, son los que comienzan a hablarnos de este tratado, y, eh, y ellos son los que aplican a través de sus takanot, de sus eh, ¿cómo se dice takanot en español? Decretos o regulaciones, ¿sí? Ponele. Y aprendemos de ellos que nuestro estudio también debe aplicarse en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, hay algo más allá de los Anshe Knesset Agdolá. ¿Por qué eran llamados los miembros de la Gran Asamblea? ¿Por qué se llamaba la Gran Asamblea o la Magna Asamblea? Eh, es un poco Son muchos títulos. un gran título, ¿no? La Gran Asamblea. Entonces, el periodo en el que ellos se encuentran era un periodo que venía después de Irmiao, el profeta Jeremías, y el profeta, acá lo menciona también, venían en un periodo de mucho decaimiento del pueblo judío. Venían de la diáspora. No, es claro, estaban entrando a la diáspora, de Babilonia, y incluso Irmiao dice. Vamos a leer acá quiénes eran un poco esta gente, ¿sí? Los miembros de la Gran Asamblea. Dice, eran 120 sabios, Zerubabel, Ayú, Zerubabel, Sharia, Raelia, Mordejai. El que más vamos a reconocer de estos cuatro es Mordejai, ¿sí? ¿De dónde lo conocemos Mordejai? ¿Dónde suena Mordejai? De la Meguilat Esther, puede ser. Megilat Esther, exactamente. La historia de Esther, ahí está Mordejai, que era el que estuvo en Persia y él es uno de los primeros miembros de la Magna Asamblea. Pero ¿dónde ocurre la historia de Esther? ¿En Israel? No, En Persia, Persia. ya en exilio, ya el pueblo judío es exiliado. ¿Y en qué contexto está el pueblo judío en ese momento? Muy parecido a la época actual. La mayoría del pueblo judío no sabía nada de Torá. La mayoría del pueblo judío no era practicante o muy practicante, ¿sí? Porque en la época que ellos se van a Babilonia, para muchas personas, que fue el primer exilio, con, cierto, con cierta razón de ser, ellos dijeron, ya está, se cayó el templo, nos echaron de nuestra tierra, no existe más ¿qué Torá? Ya está, se perdió. Estaban listos y preparados para la desaparición, para la asimilación, ¿sí? Para desaparecer por completo. Y los miembros de la Magna Asamblea
son los pilares, los líderes que logran recuperar a ese pueblo. De hecho, se dice cuando vuelven cuando vuelven a Israel, el que trae el exilio de Babilonia a Israel es Esdra el escriba. Esdra el escriba, y que es el hombre que termina de cerrar el Tanaj, de canonizar los 24 libros del Tanaj. Él es el que vuelve a Israel. Y tenía un problema que tenemos hoy en día, que es la mayoría de los judíos estaban asimilados, casados en matrimonio mixto. Y tenían una situación en la que la mayoría no sabía ni leer hebreo. Y la mayoría, muy parecido a una situación, a un contexto actual, pero vos no te imaginarías nunca de que esto ocurrió ya hace más de 2000 años. Fue como un resurgir de cero, un renacer de cero del judaísmo, y después viene la reconstrucción del segundo templo, y después viene el Talmud y todo eso. Pero hubo un periodo en el que estaba el judaísmo, ¿cómo se dice? La supervivencia del judaísmo y la tradición judía agarrada de un violincito, ¿sí? Y que los que la recuperan son estos 120 rabinos, líderes, que son llamados los miembros de la Magna Asamblea. Y ellos recuperan el conocimiento. Mordejai es uno de los primeros, ¿sí? En la historia de Esther, ¿sí? Se dice que en la historia de Esther, la gente que si bien estaba, que no sabía nada, cuando ve, imagínense, parecido, ¿sí? Pero igual la diferencia es que podían ser varios Sanedrines, porque son 120 que, o sea, de Mordejai, de este primer grupo de babilónico, hasta Shimon Atzadik, el que menciona acá, el último de que menciona acá, pasan unos cientos de años, ¿sí? Entonces es un grupo que no es que se juntó en un salón a charlar. No son poetas. Claro, es como que yo te diga la Mishnah, la época de la Mishnah, que son, el periodo de la Mishnah son más o menos también unos 400, 300, 400 años, en los que vos tenés muchos rabinos que van Mando. y van componiendo lo que se llama la Mishnah. Y después tenés el Talmud, y ahí también son otros 400 años que van muchos rabinos, estos son otro periodo histórico, pero los miembros de la Sheikh Knesset Agdolá, los miembros de la Gran Asamblea, son elementales en el judaísmo como lo conocemos hoy, ¿sí? Y después estaba... Y ellos fueron los que hicieron volver el orgullo, si se quiere, o el existir del judaísmo, que ya estaba casi totalmente perdido. Bueno, algunas de las takanot, algunos de los miembros fueron Haggai, profeta, Zeharia, Malají, Daniel, el profeta Daniel, Mordejai, el de la Megilat Esther, Nehemía, Hanania, Mishael y Azaría. ¿Sí? Ellos están mencionados también son los últimos profetas del Tanaj, ¿sí? Y el último que cierra el Tanaj es Esdra el escriba, que él es el que compila todo y hace hace el Tanaj en lo que lo conocemos hoy. Obviamente que habían algunos textos que elige no incluir, otros textos que quedan, que sí quedan, y bueno, es como el editor. Por eso se llama Esdra el escriba, ¿sí? Es el que compone el Tanaj tal cual lo conocemos hoy. Tengo una pregunta. Sí, Pero él fue quien decidió que escritos eran canónicos y cuáles no. exactamente. Claro, en esa época, no sé si él solo, pero él fue el que cierra, el que le da un cierre al Tanaj. Pero ¿Sí? ¿cómo podían saber si eran de verdad o no? Tipo, ¿cómo saben si las historias eran... Por la tradición oral que se repetía. ¿Qué criterio? Claro, el criterio que toma Esdra, autenticidad. claro, no sabemos, pero lo que eligen es, primero, la tradición oral, los mensajes que tenían que ver con... Hay algunos libros del Tanaj, perdón, hay algunos libros que son llamados Sifrei Hitzonim, libros externos, que pululaban, que estaban en esa época en paralelo al Tanaj, ¿sí? Pero no quedaron canonizados, no quedaron establecidos, y
Vos imaginate que nosotros hablamos de los profetas, los Nevi'im, que es un periodo que está en el Tanaj, quizá el más central, la época de los profetas. Pero habían miles de profetas en esa época. Había miles de personas que profetizaban, que recibían, que predicaban, que hablaban, que daban mensajes, qué sé yo. Y quedaron unos cuantos, unos elegidos, como todos los periodos. Qué bien, ¿Y Miguel. por qué no hay profetas hoy en día? La profecía desaparece en algún momento ahí. A ver, ¿qué quiere decir que no hay profetas hoy en día? Hay profetas en el sentido que... mira, 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 mira. Con la bici en contramano anda el chango. Va a recibir una... Se cruzó así, se mandó a la calle y no sabe que el papá lo está viendo desde acá arriba. Justo la cama y justo. Mirá vos, Mala suerte. acá del ventanal se lo ve perfecto. Bueno, entonces me perdí. Estamos hablando de... ¿Qué? ¿Por qué no hay Ah, profetas? mira, sí existe la profecía. Existen personas que tienen una visión real, genuina, o personas que tienen... ¿Qué quiere decir la profecía? Inspiración divina. Personas que tienen la inspiración de Dios y hablan en aras de esa inspiración. El único profeta que dijo, que vio a Dios, que transmitió directamente a Dios, fue Moshe. Después de ahí en adelante, los profetas recibían un sueño, recibían una inspiración y transmitían esa inspiración. Si el profeta es un canal puro, en el que no, en el que, volvemos al tema del ego, en el que su ego no se involucra, el mensaje de Hashem va a ser directo. Ahora, si el profeta o la persona que recibió ese mensaje mete su ego del medio, va a salir algo medio distorsionado. Pero básicamente la inspiración divina sigue existiendo, pero ya el concepto de profetas, como tenemos, que eran también líderes, los profetas, hay muchos tipos de profetas. Estaban los profetas que, por ejemplo, eran más de advertirle a la gente, ojo que si hacen si siguen haciendo esto, vamos a terminar mal. Después hay profetas como Ezequiel, que tenía visiones místicas, ¿sí? Más cabalísticos, qué sé yo. Hay muchos tipos de profetas. Bueno, ¿qué cosas dejaron, qué mensajes dejaron los Anshe Knesset Agdolá que los tenemos hasta hoy en día? ¿Sí? Legados que hasta hoy en día tenemos de ellos, cosas muy conocidas como por ejemplo la Amida, que es el rezo de Shemona Esrei, que lo leemos 3 veces por día hasta el día de hoy, las 18 bendiciones de la Amida, básicamente es el núcleo de las plegarias, fue compuesto por este grupo de Anshe Knesset Agdolá. ¿Sí? Ellos dijeron, antes de ellos no existía. Moshe, si vos le traes la Amidá, ni sabía lo que es la Amidá. ¿Sí? No sabía lo que es. Pero hoy en día desde esa época ellos compusieron la Amidá. Otra cosa que ellos compusieron, las bendiciones por la comida. El Birkat Hamazon, las bendiciones previas a la comida, las bendiciones posteriores a la comida. ¿Sí? Lo compusieron en esta época, en este periodo. ¿Sí? Lo de la época. El Kiddush y la Abdalá. El Kiddush para santificar el Shabbat cuando entraba y en la despedida del Shabbat cuando se iba. Entonces, todas estas alajot, reglas o cosas que en realidad tienen peso de mitzvah, pero son de origen rabínico, pero fue en esa época, incluso fue la época previa al tal. Esto es para que entendamos, para que nos ubiquemos en dónde estamos parados, este grupo de Anshe Knesset Agdolá fue el periodo de transición entre lo bíblico y lo talmúdico, ¿sí? Entre la época bíblica y la época talmúdica. Entonces, si vos vas a la época bíblica, no vas a ver que haya verajá, que antes de comer digan una bendición, ¿sí? Podían hacer algún agradecimiento, pero no el formato de la brajá, y no el formato de la brajá después. Entonces, probablemente Abraham o Moshe, o en la época de Moshe, sí agradecían a Hashem, pero no existía el formato del Birkat Hamazon como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Con sus bendiciones, con su estructura, etc. Eso fue
lo compusieron esta gente de la Anshe Knesset Agdolá. Eh, Básicamente, esta Mishnah, la primera que estudiamos hoy, es una Mishnah que está dada para los líderes del pueblo, para el futuro del pueblo, para que asegurarnos de que haya un futuro. Es un periodo de que nos habla, nosotros estuvimos a punto de perdernos, querés la supervivencia, estas tres cosas, ¿sí? Cuidado en el juicio, cuando venís a juzgar, con cuidado, la palabra metunim matún es alguien que se toma con tranquilidad, ¿viste? No rápido. Reflexivo. Y tiene que ver también con la sensibilidad del juez. Que el juez tiene que ser un tipo que no diga, uno más, pasó uno más, tipo, ¿viste? Pasa como un número más. Tiene que ver con que el líder espiritual, con que el juez que toma a cada persona que viene, tomalo con cuidado, con cariño, si querés transmitir. Tipo, cada persona que se te acerca, metunim, respetalo, delicadeza. Lo que mencionaba acá, por ejemplo, es que dice un juez puede decir, un juez de Torá, que viene la gente y tienen un conflicto o viene a hacer una consulta. Yo ya tuve 50 casos, 1000 casos, ¿sí? Ahora voy a contar una historia antes de terminar con esto. Beemidu Talmidim Arbe, la palabra emidu viene de la amod, de pararse. No dice tengan alumnos, erijan alumnos como columnas, levántenlos. Que tu alumno no sea un tipo que esté siempre dependiente de vos, porque vos como rabino, como líder, como maestro, tenés un súbdito, sino vos convertilo a él en líder. Generá una generación de futuros líderes que ya no dependan de vos el día que no estés. Emidu, elige un verbo muy particular. Dales fuerza, dales solidez, que se genere en ellos su propia cadena después. ¿Sí? Un maestro egoísta, ¿qué diría? Yo le doy un poquitito acá, un poquito acá, y siempre lo tengo comiendo de mi mano al alumno. Ahora, un maestro que piensa trascendentalmente, ¿sí? ¿Qué piensa? Le voy a enseñar para convertirlo a él en un futuro líder, para que él se convierta en el líder de la próxima generación. Y esto también tiene que ver con la cadena de generación a generación. Si yo quiero, como maestro, que me trascienda, que haya futuro, tengo que asegurarme de formar líderes, no de tener súbditos, ¿sí? Y después me asuce y la Torah, que protejan la Torah, que generen, que entiendan de que en cada generación la Torah va a necesitar otro tipo de característica, porque la gente, entonces, a armar, como hicieron ellos, por ejemplo, ¿por qué ellos hicieron lo de la Abdalá, lo del Birkat Hamazon y todo eso? No es que se les ocurrió decir, porque entendieron, voy a explicar algo sobre las plegarias, muy interesante. Cuando nosotros leemos las plegarias, en la época bíblica hay una mitzvah de rezar, los patriarcas rezaban, sí rezaban, pedían todo el tiempo. Ahora, en la Torá, la mitzvah de rezar es cuando uno tiene algo en su corazón, que quiere pedir una necesidad. Haná, por ejemplo, que está que está en el Tanaj, cuando pide para tener un hijo. Vemos un montón de lugares en el Tanaj que existe el concepto de rezar, pero no existe el concepto de agarrar un sidur y leer un rezo preordenado. Eso lo imponen ellos. Ahora, uno dirá, ¿qué es más genuino? Cuando yo leo, cuando yo pido lo que tengo en mi corazón, o cuando leo las 18 plegarias Cuando trato de hablar. Depende de lo que vos definas como genuino. a lo que voy, ¿qué sería más apropiado? ¿Que la persona arme su propia tefilá o que lea una plegaria Armada. prearmada exactamente ya desde antes? Obviamente que la respuesta más lógica, racional es pedí lo que vos tenés en tu corazón, directo, claro. Entonces, ¿por qué los sabios armaron, compusieron una tefilá diaria que la leemos 3 veces por día con 18 cosas que tienen que ver con esto, con aquello?
O lo mismo podemos decir las bendiciones matutinas, en las que yo agradezco a Hashem por esto, por aquello. Y la respuesta está que cuando uno pide lo que tiene en su corazón, lo que le pesa en el corazón, Está pidiendo para todo. exactamente, no pedís para todos, hay un montón de cosas que vos te vas a olvidar, porque no las tenés presentes. ¿Cuándo uno se acuerda que está enfermo? ¿Cuándo uno se acuerda de la salud? Cuando está enfermo. ¿Cuándo uno se acuerda de esto? Cuando le falta algo. Entonces ahí vas a decir, ah, bueno, en las 18 plegarias uno dice, 3 veces por día pedimos volver a Sion, volver, que se reconstruya Jerusalén. ¿Sí? Tuvimos 2000 años en exilio, 3 veces por año, 3 veces por día, pidiendo para volver a Jerusalén, cuando para muchos judíos ya era una utopía. Y volvimos. Y volvimos a Israel. ¿Por qué? Porque, ahora, si yo te decía, le decía a un tipo, vamos a volver a pedir lo que quieras, te va a decir, y salud para mis hijos. ¿Quién se iba a acordar de volver a Jerusalén? ¿Quién se iba a acordar de las cosas? Entonces, el hecho de tener una tefilá compuesta como la que armaron los Anshe Knesset Agdolá nos ayuda también a nosotros a prestarle atención a ciertas cosas que No quizá son por, necesarias en este te momento. voy a decir, la primera tefilá que haces en el día, la primera bendición del día es el Asher Yatzar. Asher Yatzar es una tefilá también compuesta por los Anshe Knesset Agdolá, en la que decimos, agradezco a Hashem, mirá qué loco, ¿no? ¿Vos la conocés? Porque, porque por los orificios de mi cuerpo, porque pude ir al baño bien, porque pude hacer mis necesidades correctamente, ¿entendés? Ahora, una persona normalmente que está sano, lo que último que piensa, gracias a Hashem por ir al baño. ¿Sí? ¿A quién se le ocurrir? ¿En qué cabeza entra? Pero Perdón. justamente cuando uno no... Cáncer en el colon. Por eso te estoy diciendo, El recto. cuando uno reacciona, cuando uno reconoce lo importante y lo valioso de tener sus orificios, su cuerpo, cuando decís, uy, ¿Qué pasó? poder ir al baño con naturalidad pasa a ser un milagro. Entonces, esa es una de las tefilot, de las tefilot que... Si no, qué cagada. Claro. Sí, Eh, contámela. Entonces, esa la idea de lo que ellos hicieron en Sheikh Agdolá. Eh, Habíamos dicho, bueno, básicamente, esta es la primera lección de la Mishnah. Eh, En ese caso, perdón. quería contar quería cerrar con un maíz, porque siempre me gusta un maíz. Habíamos dicho de la sensibilidad del juez, la sensibilidad del rab, del juez. Hay una historia que dice que había un hombre que va al rabino en Europa antes de Pesaj y le pregunta al rabino, Rab, ¿está permitido hacer las 4 copas de la noche del Seder con leche? Dice, yo tengo una vaca y tengo leche y quiero hacer las 4 copas en vez de con vino, con leche. Entonces el Rab le contesta, es una pregunta muy difícil, voy a tener que analizarla mucho tiempo, faltan apenas unas horas para que entre Pesaj, no voy a llegar a analizarlo. Abre el cajón el Rab, saca, no sé, qué sé yo, que te diga 1000 shekel, plata de hoy. En Argentina no sé cuánto será, que hoy en día. Comprar la Anda, comprá matzá, comprá vino, comprá carne, comprá lo que necesites. Y después pesas, vemos lo de la leche o no. Cuando se va, viene el secretario. Le dice, Rab, está claro que no se puede usar leche para la noche del Seder. Le tenía que haber contestado, no se puede. ¿Qué tenés que ir a investigar? Si es una alajá que la sabe a un niño, la sabe. O sea, porque Si yo le digo eso, se queda sin el vino, sin la carne. lo que el Rab entiende, ¿de quién le está preguntando? ¿Cuál es el contexto de la persona que te viene a hacer la pregunta? Y tiene una vaca. Si es un autómata, algunas veces preguntan, ¿podrá la inteligencia artificial ocupar el rol de un Rab? Sí, puede contestarte cuál es la alajá de la inteligencia artificial. Si está Pero el Rab, en la computadora, si no, no. claro, pero el Rab tiene que ver quién te está preguntando, qué le De está uno pasando. no, de varios. Claro, pero por supuesto que no
de los auténticos. Pero la parte humana, la sensibilidad esto es lo que dice Ebu Metunin Badin. Antes de dictar una ley, pensá quién te está preguntando, de dónde viene, qué necesita la persona que te pregunta, cuál es su necesidad, etcétera. Y esa es la verdadera lección de la halajá. Bueno, vamos a cortar ahora con esto. Vamos enseguida a arrancar en 5 minutos las halajot del Kitsuy Shulchan Aruch. Voy a cortar la grabación ahora y seguimos nuevamente en 5 minutos. Pueden volver a entrar con el mismo link.